Capítulo 71. Tirar a la basura. Matías se hizo a un lado para dejarle entrar, tal como lo hizo esa noche. Y Leila entró sin detenerse, pero a diferencia de esa noche, no se detuvo en la sala de recepción. No, se dirigió directamente a su habitación. Matías no pudo evitar una sonrisa de suficiencia, pero decidió no preguntarle y simplemente siguió su ejemplo. Esperaba con ansias lo que ella planeaba para él hoy. Nunca le había fallado, y dudaba que empezara ahora. Cuando Leila llegó a la puerta de su habitación, los nervios la invadieron una vez más, haciéndola dudar. Sin embargo, también quería que esto se hiciera lo antes posible. Se aferró al pomo, pero aún no había abierto la puerta. He hecho mi parte. Tú deberías hacer la tuya. Esas fueron sus palabras, enviadas por su pájaro. Matías se detuvo unos pasos detrás de ella, observándola por si se movía. Justo cuando iba a interrogarla sobre sus acciones, Leila giró rápidamente el pomo y entró con determinación. En silencio, él continuó caminando unos pasos detrás de ella, observando sus acciones, preguntándose qué planeaba hacer esa noche. Se apoyó contra la puerta cerrada, cruzando los brazos sobre el pecho mientras la observaba atentamente. Ella se quedó inmóvil en medio de su habitación, jugueteando con los dedos un momento antes de avanzar resueltamente hacia su cama. Leila colocó inmediatamente sus pertenencias, gafas, bufanda, guantes y abrigo, junto a la mesita de noche, ordenándolas cuidadosamente. He hecho mi parte. Tú deberías hacer la tuya. Qué grosero de su parte, no pudo evitar pensar, exigirle que cumpliera con el trato. Menudo papel tenía que desempeñar. Recordar su nota solo sirvió para dejarla plantada, no quería esto. Podría haberle dicho directamente que empezara a actuar como su amante. Se sentía tan acorralada, atrapada entre la pared y un gato frente a ella, mientras que ella era el ratón. Sus piernas cedieron, causándole un ataque de nervios, dejándola caer al suelo, incapaz de moverse. Pensó que ya había hecho las paces, pero los recuerdos de aquella noche volvieron con fuerza, dejándola paralizada. Por un momento creyó haberse desmayado, pero solo estaba aturdida por el dolor y la vergüenza que sentía ante su debilidad. Lo que hizo con el duque fue lo más alejado de un acto de amor. A pesar de las palabras dulces que le susurraba al oído, sus acciones solo demostraron que era un bruto. Y lo que es peor, no era solo un simple deseo carnal de acostarse con una mujer. No. Eres tan hermosa, Leila, sobre todo cuando lloras y suplicas, le susurró en medio de su arrebato de pasión. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo que había permanecido sentada demasiado tiempo en el suelo frío cuando la brisa invernal finalmente se filtró en su cuerpo, a través de las ventanas abiertas de la habitación. Y entonces un recuerdo diferente le vino a la mente, de una época mucho más temprana y agradable. Cuando el duque aún era alguien a quien ella podía encontrarle cualidades redentoras. Entonces, Leila, llora, le sonrió con dulzura. Mejor aún si me lo ruegas, concluyó. Y a pesar de sus crueles palabras, no pudo evitar pensar en el tan hermoso aquella noche de verano del año pasado. De verdad, disfrutaba tanto viéndola llorar, y esa era la razón por la que soportaba hacerla sufrir. Se rió histéricamente para sí misma, sollozando al recordarlo. Odiaba cómo seguía intentando encontrar una razón, darle excusas de por qué le hacía cosas horribles. Leila. De repente, Leila despertó al oír a su tío Bill llamándola. Aturdida, se incorporó y vio que estaba de vuelta en la habitación del duque. No pudo evitar darse cuenta, con tanta desprecio, de que aún tenía un papel que cumplir. Nerviosa, se levantó de su sitio y se dirigió a las ventanas, cerrando las cortinas mientras se secaba las lágrimas con las mangas de la camisa. Si él quería verla llorar y suplicar, no le daría la satisfacción. Ya no. Le había arrebatado algo de la peor manera posible. Y aunque ya no podía escapar de él, decidió no darle ninguna satisfacción mientras él le arrebatara cada vez más. Entonces quizás se aburriría más rápido y, por lo tanto, la descartaría antes. Se dio la vuelta, sus manos se dirigieron de inmediato a los botones de su blusa y la abrió hábilmente, botón por botón. Leila se desvistió con destreza, arreglándose la ropa hasta quedarse solo en ropa interior. Se quedó sin aliento al intentar quitársela, pero lo hizo con rapidez.
Considerando que ya la había visto en un estado mucho más patético antes, no tendría sentido retrasar su encuentro por su vergüenza. Matías solo podía mirarla desconcertado. Se había contentado con verla llorar y forcejear, pero no esperaba que estuviera tan dispuesta a desnudarse por completo ante él. Incluso se quitó la ropa. No pudo evitar preguntarse si se habría vuelto loca en los últimos días. Es la única explicación plausible de por qué está actuando así. No era ella misma en absoluto. Observó cómo Leila recogía su ropa y la dejaba ordenadamente en una silla cercana. Levantó las manos y se quitó la horquilla, sujetando su cabello, dejando que los mechones dorados cayeran en cascada por su pálido cuello y sus esbeltos hombros, hasta la cintura. Se sintió hipnotizado al verla frente a él. Estaba embriagado por ella, comenzaba a perder las inhibiciones. Su respiración se agitaba cuanto más la miraba. Entonces ella se sentó con cautela al borde de su cama, esperándolo. Y oh, qué espectáculo. No sabía qué le estaba haciendo. Se pasó la palma por sus oscuros mechones. Sentada así, con el cuerpo temblando de anticipación, era casi como si estuviera deseando estar con él. Y se acercó lentamente hacia ella, observando cómo su rubor se extendía desde sus mejillas hasta su pecho mientras bajaba la mirada, luchando por apartar la mirada de él. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó Matías en voz baja, sujetándole la barbilla con la mano, obligándola a levantar la vista. Leila guardó silencio mientras lo observaba, con la garganta agitada mientras se tragaba un insulto. Mi parte, le susurró, pero el temblor de su voz no la hizo amenazante. Tarareó, ladeando la cabeza hacia ella, ¿y cuál es tu parte? Quería oírlo directamente de ella. Pero Leila apretó la mandíbula, negándose a participar en su satisfacción. ¿Sabes qué?, respondió con valentía, mirándolo con desafío, a pesar de estremecerse al ver cómo él la miraba con los ojos entrecerrados. Tu trato lo dejó muy claro. Matías solo la miró de reojo, provocándole escalofríos. Tarareó mientras observaba cómo se comportaba como una dama recatada y correcta a pesar de estar desnuda. Cuando finalmente la miró a los ojos, no pudo evitar soltar una risa autocrítica. En el fondo, se preguntaba si pagarle a una prostituta cualquiera para que se acostara con él podría hacerle sentir tan sucio como ahora. Cuando se le apagó la risa, se volvió hacia Leila con una mirada fulminante. Acarició sus cabellos dorados, tarareando con indiferencia, como para elogiarla por ser tan obediente. Empezó despacio y con suavidad, como siempre hace con ella, sonriéndole con consuelo. Cuando pareció que estaba lo suficientemente relajada, se preparó para atacar. Su mano bajó hasta su cuello, sujetándolo con fuerza, haciéndola jadear de terror. Ignoró el miedo en sus ojos mientras ella se aferraba a su muñeca con ambas manos, mientras la empujaba contra el colchón, subiéndose encima de ella. Matías quería ver qué haría si él apretaba la mano sobre sus puntos de presión, haciéndola jadear mientras flotaba sobre ella. Solo rió entre dientes un rato, su reflejo se reflejó en el espejo que colgaba sobre la repisa de la chimenea, junto a la chimenea de mármol blanco. Ya no podía ver al venerado duque Matías von Erhardt. No, el hombre que veía ahora estaba manchado. Podía verlo claro como el agua, lo arruinado que estaba simplemente porque, por una vez en su vida, no podía tener lo que quería. Cuando la respiración errática de Leila finalmente se calmó, Matías se levantó de la cama, dejándola tumbada boca abajo. Estaba agotada, pero no lo suficiente como para no notar sus movimientos. Sintió cierto alivio al verlo irse. Se acabó. No pudo evitar alegrarse en silencio. Se quedó quieta, temerosa de llamar la atención. Era vagamente consciente de la manta que la cubría, en un pobre intento de mostrarle decencia. Solo deseaba que la dejara en paz como la noche anterior para poder irse por fin. Oyó sus pasos alejándose, antes de dejar escapar un suspiro. Hasta que oyó los pasos cada vez más fuertes. ¿Se habría alegrado demasiado pronto? La tensión la invadió. Sintió que estaba a punto de romperse. Sus puños se apretaron lentamente sobre las sábanas revueltas. Levantar la vista para ver qué tramaba era sencillo, pero estaba decidida a no moverse. No se lo pondría fácil. El duque, supuso por la forma en que la cama se hundía detrás de ella, había vuelto. Por el rabillo del ojo, pudo ver que ya estaba vestido.
Matías bajó la mirada, con una sonrisa burlona curvándose en sus labios mientras la observaba. Extendió la mano, acariciando suavemente su cabello alborotado, como si fuera una mascota. Le apartó el cabello, revelando su rostro sonrojado, con la misma expresión desafiante de siempre. Bajó la cabeza, su aliento rozando los lóbulos de sus orejas. Leila no pudo reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda. No llores ahora, se reprendió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con formarse. Lo repitió como un mantra. Había llegado tan lejos sin llorar, no se atrevería a hacerlo ahora. Bien hecho, Leila, la elogió Matías con un susurro sensual. Hubo un atisbo de beso en sus palabras, antes de que finalmente se apartara de ella. Ella sintió su peso desapareció sobre el colchón y escuchó el sonido de sus pasos apagándose. Cuando oyó la puerta cerrarse, sin oír ningún otro movimiento, finalmente se levantó. Por fin estaba sola de nuevo. Leila sentía el dolor en sus labios hinchados, percibió un leve sabor metálico al lamerse. Se había cortado, pero no era una herida grande. Entonces se desplomó en el suelo, su reflejo la vio, haciéndole estremecer y apartar la vista. Después de un momento, volvió a mirarse. Vio como sus ojos la miraban con tristeza. Esta noche no era más que otra caída sin sentido bajo las sábanas. Pero ninguna excusa la haría olvidar el dolor que sentía con tanta facilidad. Apenas encontraba fuerzas para moverse, a este ritmo, probablemente no podría vestirse sola. Era casi como si Matías se asegurara de que estuviera exhausta al terminar. Así que, en lugar de eso, Leila se arrastró con dificultad hacia su ropa, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo para sacar un pañuelo y comenzó a limpiarse el cuerpo con cualquier fluido corporal y pegajoso que tuviera. Su respiración se entrecortaba con cada pasada del pañuelo. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, repetía como un mantra, volviéndose más frenética a medida que pasaba el tiempo intentando limpiarse. Por fin, logró levantarse y vestirse de nuevo, antes de salir del anexo y caminar de vuelta a casa. Se cuidó mucho de esconderse de la luz de la luna, agachándose bajo los árboles para permanecer en las sombras, pateando cada bellota o piedrecita que encontraba a su paso, aturdida. Mi querida Leila. La voz de Cail resonó en sus pensamientos mientras recordaba sus cartas. Logró regresar a su camarote sin ser molestada y rápidamente entró en su habitación en silencio. Aún le quedaba una última carta de él por leer. Las había quemado todas, y ahora solo quedaba una. Esperó a que el fuego ardiera con más fuerza antes de acercar la última carta y romper el sello. Abrió los papeles y comenzó a leerlos. La voz de él resonaba en su mente como si se la leyera. Mi querida Leila. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? No puedo creer que haya llegado al punto de proponerte matrimonio una vez más, y además a través de un papel. Suena menos sincero así, lo sé, pero nunca he sido más sincera contigo que en este momento. Puede que esto suene a consuelo, pero mi abuelo me ha prometido una parte de la herencia. La próxima primavera, después de mi cumpleaños, tendré el derecho exclusivo a ella. Me temo que no es mucho dinero, pero estoy segura de que nos bastaría para empezar de cero. Podríamos mudarnos más cerca del distrito universitario, encontrar una casita que podamos convertir en nuestro hogar, continuar nuestros estudios y cumplir nuestros sueños. Si temes que vayamos demasiado rápido, no me importa ir más despacio. Podemos ir a tu propio ritmo, aunque nos lleve hasta la graduación antes de casarnos. Yo podría hacerlo, haré lo que sea con tal de estar a tu lado. Así que, amada mía, por favor, ¿vienes a Rats conmigo? Puedes volver a hacer el examen, y estoy segura de que aprobarías porque eres la persona más inteligente que conozco. Así podríamos estudiar juntas y trabajar juntas en nuestros sueños. ¿Recuerdas esas historias que compartíamos, Leila? Prometimos que un día yo sería médico y tú la mejor ornitóloga. Llevaríamos una vida maravillosa. Todavía deseo que ese día llegue. Siempre que sueño con un futuro, eres la única constante que siempre veo en él. Eres mi mejor amiga, mi única amante. Eres mi futuro, y espero algún día ser tu esposo y padre de tus hijos. Porque siempre serás mi querida Leila. No negaré el amor que siento por mis padres, pues sé que ellos me aman igual.
Es un hecho irrefutable, pero Leila, admito que no soporto seguir un camino que me hace tan infeliz. Su idea de mi felicidad no es mi felicidad. Es simplemente la vanidad de mi madre. Pero sé dónde reside mi felicidad. Así que, Leila, ¿me aceptarías de nuevo? ¿Te permitirías ser mi felicidad una vez más? Me temo que no puedo prometerte una vida de grandeza. No ahora que aún no puedo liberarme de la sombra de mis padres. Tal como soy, no soy nadie en la sociedad ni en el mundo en general. Pero te puedo asegurar esto. Te amaré y te apreciaré mientras me lo permitas. Juro que no volverás a sufrir daño alguno, ni por mano ajena ni por la mía. Solo te pido que reconsideres nuestra relación una vez más. No pienses en lo que será ahora ni en lo que fue. Solo te imploro que pienses con el corazón. ¿Siguen latiendo nuestros corazones igual, Leila? Si dices que sí, no lo dudaré más. Iré contigo de inmediato. Podemos irnos de Arbis juntos y encontrar nuestra felicidad. Un lugar en este mundo. Con cariño, siempre. Cail. Leila perdió la cuenta de cuántas veces había leído y releído la carta hasta que las brasas de la llama frente a ella se apagaron. El amanecer había llegado una vez más, el gallo croaba mientras el sol asomaba entre las nubes. No negará que una vez soñó con un futuro con Cail. Lo tuvo a su alcance, pero luego fue cruelmente reemplazado por un futuro de pesadilla con el duque. Solo que ya no era una pesadilla. Solo su realidad. Oyó a su tío despertar, la forma en que gemía al estirar las extremidades para comenzar una mañana temprana. Se levantó en silencio de la cama y se dirigió directamente a la estufa. Aferró con fuerza la última carta de Cail, mirando fijamente la llama, antes de arrojarla al fuego. Se apartó rápidamente, parándose al otro lado de la habitación, y observó cómo la carta se convertía en cenizas ante sus ojos. Mientras el fuego consumía su amor por ella, solo una lágrima resbaló por su mejilla, y nada más. Cuando Essen regresó a ver cómo estaba su amo en el anexo, inmediatamente notó el pastel intacto que había preparado antes junto a la mesa de recepción. Al principio le sorprendió recibir la orden de su amo de comprar un pastel. Y no un pastel cualquiera, sino uno hecho por los mejores pasteleros de Arbis. Pero la cuestión era que Essen sabía que al duque no le gustaban los dulces. No le gustaba ese tipo de comida. Así que estaba seguro de que no era para el duque, sino para otra persona. Respiró hondo, mirando el pastel por última vez antes de llamar suavemente a la puerta del dormitorio del duque. Oyó una débil orden, indicándole que podía entrar, antes de entrar en la habitación. Lo recibió la imagen de Matías leyendo el periódico de la mañana. Essen se acercó a unos pasos a su lado. «Amo, ¿quiere que le prepare el pastel de nuevo?», preguntó cortésmente. Matías levantó la vista entre las cejas y volvió a bajarla para leer el periódico. «No habrá necesidad», respondió con frialdad. Cuando Essen volvió a mirar la mesa con aire interrogativo, Matías pasó una página mientras se enderezaba. «Deshazte de él de inmediato», ordenó. Essen sabía que interrogarlo más sería considerado descortés, así que hizo una reverencia a su amo, despidiéndose discretamente y llevándose el pastel, dejando a Matías solo.